doctora María del Pilar Morales y a la doctora Isabel Cárdenas, que son líderes del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, para hacerles obviamente la introducción y participen en este quinto seminario justamente de prevención de las enfermedades cardiovasculares. No siendo más, quiero introducir a la doctora María del Pilar Morales para que ingrese y nos hable obviamente acerca de la prevención de dichas enfermedades. Así que con ustedes dejo a la doctora María del Pilar Morales. Bienvenida y un gusto saludarla. Doctor Llanes, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Les voy a compartir la pantalla, por favor me confirman que se esté viendo bien. Sí, señora. Listo. Bueno, pues muy buenos días para todos. Gracias, doctor, por esta introducción. Gracias, doctoras, y al Ministerio específicamente por habernos hecho esta invitación. Realmente para nosotras, desde el capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología, es un avance importantísimo que esta visibilización se esté realizando desde los entes gubernamentales, ya que el tema del sexo y el género específico y la medicina enfocada a estas diferencias hace relevante toda esa intervención que podemos hacer desde la unidad primaria hasta los niveles más avanzados de la enfermedad cardiovascular. Y ya ellos nos hicieron una súper introducción acerca de los factores de riesgo. Tal vez yo les voy a dar un poco más de datos, de prevalencias y de manera de presentaciones y tips particulares de la mujer con respecto a los factores de riesgo. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Y esta va a ser la agenda de esta charla. Lo primero, pues, contextualizarnos en la epidemiología. Vamos a hablar de ciertos factores de riesgo que sabemos son convencionales para ambos sexos. Factores de riesgo emergentes. No se está moviendo la presentación. ¿Ahí no se ve? Sí se ve, pero no se está moviendo. Espérame otra vez. Sí, ya ahí vemos la agenda. Doctora, ¿podría colocarla en modo presentación? Espérame porque eso es lo que me preocupa que no... ¿Ahí sí corre? No. Estamos viendo la agenda. Ya, ahora sí. O sea, si la quito de presentación, ahí sí te la dejo. Vale. Espérame, voy a dejar de compartir y me meto por otro. Sí, ahora sí está. Isa. Isa, ¿me escuchan? Sí, Sí, está doctor, perfecto. pero dejó de compartirla. Ahora sí vemos su presentación. ¿Ahí sí corrió? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Entonces, como les estaba contando, vamos a revisar los factores de riesgo convencionales, emergentes y únicos de la mujer y la evaluación de los factores de riesgo. Bueno, cuando nosotros revisamos, digamos, los datos de mortalidad por sexo en Colombia del año pasado, pues sabemos que estamos terminando de cruzar una pandemia y por supuesto esta fue la primera causa de enfermedad. Y después de esta, pues como podemos observar para tanto hombres como para mujeres, las enfermedades isquémicas y cerebrovasculares siguen siendo la principal causa. De hecho, a nivel mundial, el 35% de las mujeres pues se mueren por la enfermedad cardiovascular. Y además de eso, casi 300 millones de personas viven con esta enfermedad día a día. Además de eso, pues sin desmeritar ni nada de esto, sabemos que tanto para hombres como para mujeres, y esto sigue siendo relevante para ambos sexos, la enfermedad cardiovascular va a ser la principal causa de muerte a lo largo de muchos años. Si ustedes pueden ver acá en el 2010 hubo como una pequeña ralentización de esa enfermedad cardiovascular o de esa carga, pero con el aumento continuo de los países de ingresos y bajos medianos, pues vamos a ver con el aumento del desarrollo, pues definitivamente esta enfermedad cardiovascular va a estar mucho más predominante.
Por otra parte, es súper importante que tengamos en cuenta que la mujer consulta más tarde urgencias, que la mujer es infradiagnosticada, que a la mujer no se le hacen todos los exámenes que por guías de práctica clínica deberían hacérsele a los pacientes, tienen hospitalizaciones más recurrentes y además de eso una peor clase funcional y peor calidad de vida. Es por eso que es súper importante el hecho de estar acá. Yo quisiera preguntarles si ustedes alguna vez han pensado todas las cosas increíbles que pasan en un solo minuto. En este minuto se han subido 400 horas de video a YouTube, 65.000 fotos a Instagram, se han generado 3.800 toneladas de basura y un colibrí ha movido más de 4.000 veces sus alas. Pero peor aún, o más grave, una mujer muere por causa cardiovascular. Vamos a adentrarnos entonces en este mundo de los factores de riesgo y lo primero que quiero que hagamos de diferencia es qué es sexo y qué es género, porque con base en ese constructo de la mujer vamos a entender cuáles son los diferentes factores de riesgo que, que atacan a estos pacientes. Primero, pues el sexo va a estar predominantemente definido por la parte biológica y genética de las pacientes. Y por otro lado, el género es ese constructo social de roles masculino-femenino que de alguna manera tienen una influencia muy importante en nuestras pacientes. En este esquema casi que va a ser el esquema en donde nos vamos a decantar durante toda la charla porque vamos a dividir cada uno de estos factores. Ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla los factores de riesgo tradicionales, que son los bien reconocidos, que aplican tanto para hombres como para mujeres y que de pronto se pueden comportar de una manera específica en cada uno de ellos, que son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, el sedentarismo, el sobrepeso, la dieta no saludable y el síndrome metabólico. A su lado izquierdo van a encontrar los factores de riesgo emergentes que están subreconocidos, pero que de manera muy importante generan una presión bastante importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entre estos tenemos la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, la exposición a tratamientos tanto de radio como quimioterapia y la polución ambiental. Estos sobre todo van a estar determinados por la parte social de género de esa paciente, educación, trabajo, poca remuneración, su influencia cultural, el rol social, su estado conyugal y la violencia intrafamiliar. A su lado derecho ustedes van a encontrar los factores de riesgo cardiovascular únicos para las mujeres y que no están tan reconocidos y que a hoy espero que después de esta charla los busquemos de manera, digamos, más activa para poder interferir y hacer acciones, pues, mucho más en su momento. Menopausia precoz, terapia hormonal, menarquia, síndrome ovario poliquístico, insuficiencia ovárica prematura, preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, parto pretérmino y riesgo bajo al nacer bajo al nacer del recién nacido. Estos van a estar determinados por la parte del sexo, la edad, la genética, la raza y la etnia, así como los antecedentes familiares. Todos estos en comunión lo que hacen es que se derivan en la enfermedad cardiovascular manifestados sobre todo en dos grandes situaciones. Uno, la enfermedad vascular isquémica, que no solamente habla del infarto, sino también del ACV, de la enfermedad arterial periférica, y dos, la insuficiencia cardíaca. Vamos entonces a comenzar con los factores de riesgo tradicionales no modificables y tal vez la más importante es la edad, ya que es el determinante biológico que impacta de mayor manera el riesgo de desarrollar la enfermedad cardiovascular. Como ya les había contado, la enfermedad cardiovascular, pues uno encuentra diferentes datos a nivel mundial, unos dicen que 10%, otros dicen que 30% en la mortalidad, pero lo que sí sabemos es que aumenta conforme pasa la edad. Miren ustedes que ese 10% de hombres versus mujeres en prevalencia total va a aumentar hasta un 42 versus un 31% en hombres versus mujeres cuando tienen 80 años. ¿Qué es importante cuando hablamos de las mujeres y la edad? Que cuando nosotros estamos protegidas por los estrógenos en la premenopausia, tal vez nuestra manifestación cardiovascular se retrasa un poco. Es así que nosotros experimentamos un síndrome coronario como mujeres 10 años más tarde que el hombre. Es decir,
hombres más o menos 59 años versus las mujeres 65 años, ya que los estrógenos han perdido hemos perdido la protección de los estrógenos y por tanto ahí todos los desenlaces cardiovasculares vienen a notarse un poco más. Pero que también es importante con la edad. Cuando una mujer debuta joven con un infarto agudo de miocardio, esa mujer se va a morir más porque su letalidad es mucho más importante con respecto a los hombres. Entonces, primero, la edad aumenta con nuestros síndrome coronarios o nuestros eventos cardiovasculares aumentan con la edad versus el hombre que se puede presentar 10 años antes, pero que si nos da temprano nos morimos más. Con respecto a la historia familiar, que es importante que siempre estemos buscando de manera activa esos antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en primer grado, sobre todo si son hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. ¿Por qué? Quizás, Isa, o más adelante yo les voy a contar que cuando nosotros tenemos esa carga genética desde antes, ya es un factor de riesgo que eventualmente me va a servir a mí como médico para reclasificar ese paciente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente de bajo o de moderado riesgo y que mi paciente tenga una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, me va a potenciar o me va a reclasificar el riesgo cardiovascular y es ahí donde yo tal vez cambie mi meta para trabajarlo a largo plazo. Sí, además de eso, hay historia familiar, tenemos nosotras como mujeres casi 2 veces más probabilidad de desarrollar esa enfermedad cardiovascular. El tercero de estos factores es la dislipidemia. Vamos a ver nosotros que ese comportamiento del colesterol va a cambiar conforme pasa la edad. Cuando nosotras somos chiquiticas, esas moléculas de colesterol son más grandes, pero van a haber menor cantidad. Cuando nosotras crecemos y estamos en la edad fértil, esas concentraciones de colesterol total y LDL van a ser menores que las del hombre. Y tal vez con el embarazo también hay unos cambios importantes que de alguna manera, pues si bien pueden tener el paciente antecedente y el uso de estatinas, pues esto debe ser retirado porque digamos que ese pico de colesteroles o de triglicéridos que se presentan durante el embarazo no van a generar ninguna implicación clínica a largo plazo. Cuando nosotras ya pasamos de la menopausia a la pues desde la menopausia a la vejez, ese comportamiento del perfil cardiometabólico va a cambiar. El HDL va a disminuir su relación, el HDL2 sobre el HDL3, esa relación es súper importante, va a cambiar las apolipoproteínas o las lipoproteínas potencialmente aterogénicas van a aumentar, como la ApoB, la lipoproteína A, es muy probable que sí, y el colesterol LDL, así como los triglicéridos, de manera que después de la menopausia, pues el riesgo cardiovascular, como les cuento, va a ser muchísimo mayor porque la dislipidemia en este tipo de mujeres o en este subgrupo es mucho más aterogénica. Nosotros sabemos que la prevalencia del LDL por encima de 130, en nosotras como mujeres, miren ustedes, 9.3%, y cuando hablamos de dislipidemia en colesterol total, pues también va hasta casi un 20% en las mujeres. Sí, la pregunta es, si en nosotras cambia el tratamiento con respecto a los hombres, no cambia, solamente teniendo, digamos, esa acotación especial cuando la mujer está gestando. En el estudio Interheart, quiero que miren esta gráfica, es muy bonita porque nos divide a nosotros esos factores de riesgo en los pacientes hombres y mujeres que sufrieron un infarto agudo de miocardio. Y podemos observar que la carga que nos dio a nosotros la dislipidemia, sobre todo a las mujeres, es mucho mayor con respecto a los otros factores de riesgo, sin dejar de mencionar, por supuesto, la diabetes, así como la hipertensión arterial y la parte psicosocial que también fue mucho más marcada en las mujeres versus los hombres. La diabetes le contaba hace poco a los endocrinos que era nuestro némesis porque definitivamente cuando una mujer es diabética su mortalidad es mayor.
su carga de comorbilidad también es mucho más grande, ellas tienen mucho más probabilidad de sufrir una insuficiencia cardíaca y una cardiopatía isquémica, tanto fatal como no fatal, comparado con los hombres, y desafortunadamente a veces hay sesgos, no solamente en la diabetes, realmente es en todo el espectro de la medicina, en un sesgo de tratamiento en el detrimento del sexo femenino, pero insistimos en que no hay diferencias entre diabetes, entre hombres y mujeres para el manejo de estas dos enfermedades, exceptuando siempre pues el tema del embarazo. De las diabéticas, una de cada 11 mujeres tiene este diagnóstico, pero todavía quizás más grave, una de cada 3 ya tiene diagnóstico de prediabetes. Estas enfermedades, porque vienen siendo importantes, no solamente la diabetes, sino también la intolerancia a la glucosa, porque van a ver ustedes que cuando ustedes hacen el estudio de la glucosa en suero, los hombres tienden a tener más la glicemia en ayunas alterada, pero cuando nosotros le hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, las mujeres van a tener más intolerancia a la glucosa, es decir, que es importante que nosotros nos manejemos en la glucosa en suero basal, la prueba de tolerancia y también la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué puede pasar esto? Porque esa intolerancia a la glucosa está relacionada con mayor resistencia a la insulina, porque nosotras como mujeres tenemos más ácidos grasos libres y más tejido adiposo, que como ya les he contado, pues tiene mucha influencia con la presencia o ausencia de estrógenos. Por supuesto, la diabetes va a estar correlacionada de manera interdependiente y la coexistencia de estos factores con sobrepeso, obesidad, hipertensión y dislipidemia van a favorecer la aparición de enfermedades y complicaciones micro y macrovasculares muchísimo más temprano. En cuanto al diagnóstico, pues yo creo que ya todos lo conocen, esto es base y pues nosotros todos usamos y nos alineamos a las guías nacionales e internacionales, pero quiero hacer énfasis en varias cosas en esta diapositiva. Cuando nosotras como mujeres o paciente hombre-mujer tiene diabetes, va a tener doble vez el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, de tener un ataque cerebrovascular y una muerte por enfermedad cardiovascular. Ustedes lo pueden observar acá a su derecha y se decanta también con el stroke, tanto hemorrágico como isquémico, así como muertes por otras causas. Cuando nosotros miramos el comportamiento del azúcar, también podemos observar que los diabéticos no son los que tienen más alto riesgo, sino que apenas ese paciente cruza la barrera de la prediabetes, ese riesgo definitivamente va a estar más aumentado. Importante, riesgo relativo es muchísimo mayor para esos eventos vasculares cuando la paciente es mujer y también es joven. Y la mayor mortalidad de eventos mayores a corto y largo plazo luego de una intervención endovascular también va a ser superior con respecto a los hombres, al igual que esa paciente que es llevada a revascularización quirúrgica va a tener mucho más reingreso hospitalario, ya sea porque presente infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Importante, cuando nosotras tenemos diabetes, ese riesgo que les conté de la edad, que se disminuía 10 años con respecto a los hombres, cuando nosotras somos diabéticas, ese riesgo general que teníamos nosotros, o esa protección más bien que teníamos, la diabetes lo atenúa. Y además de eso, nosotras no nos vamos a morir de la diabetes per se, de hiper o hipoglicemia, sino que cuando la paciente fallece, fallece por infarto o por falla cardíaca secundaria a ese infarto que se generó. Cuando nosotras tenemos entonces esa diabetes, también es muy importante saber que cuando nos comparamos con los hombres, el riesgo de tener insuficiencia cardíaca es muchísimo mayor con respecto a aquellos pacientes que son diabéticos hombres. Siguiente riesgo tradicional modificable, el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que desde hace 40 años definitivamente el riesgo o la prevalencia de obesidad se ha triplicado. El sobrepeso está en casi el 62% de la población y la obesidad hasta el 30%, es decir, 1 de cada 3 personas está siendo obesa. En particular, para las mujeres, definitivamente la menopausia va a impactar la redistribución de la grasa corporal, generándonos un mayor riesgo de desarrollar obesidad abdominal. Por eso es súper importante que además del índice de masa corporal, nosotros midamos el perímetro de cintura abdominal, que para la CIAC, y digamos que se acerca a nuestros parámetros en Colombia, el mejor parámetro de la adiposidad central es medirles esa cintura y alertarnos cuando esa paciente tenga un perímetro por encima de 88 centímetros.
¿Qué es importante saber de la obesidad y la mortalidad? Definitivamente un paciente que tiene obesidad, la mortalidad va a aumentar de manera estadísticamente significativa, hombre y mujer. Y que además de eso, cuando la paciente coexiste con obesidad, diabetes, pues esta relación de mortalidad va a estar aumentada de manera exponencial y proporcional. Por otro lado, la paciente que es obesa, el riesgo de presentar no solo mortalidad ni un infarto, sino que también de tener insuficiencia cardíaca predominantemente con fracción de eyección preservada, porque hace parte de los fenotipos de estas pacientes y debemos hacer un énfasis y una intervención oportuna, porque definitivamente una paciente obesa con insuficiencia cardíaca que no mejora su peso es una paciente que va a tener sintomatología predominante y por más medicamentos que le pongamos no va a mejorar. En cuanto a los factores de riesgo modificables, también tenemos la hipertensión arterial. Es quizás el principal factor de riesgo prevenible de muerte prematura y discapacidad. Vuelve y juega la menopausia, la incidencia de la hipertensión en la mujer es mucho mayor después de este periodo y las complicaciones pues van a ser muy marcadas porque van desde la parte metabólica, donde está relacionada, como ya les mostré, con el desarrollo de la diabetes, sino que también se va decantando con la disfunción diastólica, con la falla cardíaca, con fracción de eyección preservada y pues a largo plazo si desarrolla cardiopatía isquémica también fracción de eyección reducida, con un corazón más gordo, más hipertrófico y por supuesto daño a nivel renal. Siempre es importante en nuestras pacientes, dependiendo del comportamiento de la hipertensión y de la manera y de la edad en que se producen, pues buscar secundarismos. Que en cuanto al tema de la hipertensión arterial, cuando nosotras tenemos ese cambio de estrógenos a andrógenos, se van a producir dos cosas principales. Uno, la actividad simpática que me va a activar la renina y la angiotensina 2, y esto a largo plazo pues también me genera aumento pues de la retención de sodio y de agua con vasoconstricción renal, me va a generar una hipertensión arterial. Ese cambio directo también de la relación de estrógenos a andrógenos me va a generar estrés oxidativo y a su vez disfunción endotelial con menor biodisponibilidad del óxido nítrico y aumento de la endotelina que pues va a decantar obviamente en hipertensión arterial. Cuando ustedes miran las pacientes con insuficiencia cardíaca específicamente, quiero que vean que el factor predominantemente más importante para los dos espectros, tanto de fracción de eyección reducida como preservada, va a ser la hipertensión arterial. Y esto pues está dado por, ya como les comenté, si se genera una enfermedad, una cardiopatía isquémica y la paciente se infarta, puede generar disfunción sistólica, o si por la misma hipertensión arterial se genera una hipertrofia ventricular izquierda que aumenta la rigidez y las resistencias y una disfunción diastólica, pues entonces se genera una falla cardíaca desde los dos espectros y por eso es tan importante que la tengamos controlada. El tabaco es quizás la primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en el mundo. Es una enfermedad, tenemos que asumirla como tal y es de carácter adictivo, crónico y tiende a recaer. Es súper importante que para las mujeres nos ofrezcan diferentes opciones para que nosotras nos autoidentifiquemos como una necesidad, si hay opciones de terapia, soportarlas sin juicios y obviamente tener servicios accesibles. Esta tal vez era la parte más larga del tema. Y vamos a decantarnos entonces por los factores de riesgo emergentes. Cuando nosotros tenemos una paciente que está deprimida, que tiene ansiedad, que tiene agotamiento y desesperación o estrés y hasta un enojo reprimido, esos estados emocionales negativos definitivamente Doctora, no la estamos escuchando. No se escucha, se apagó el pili. Sí lo tiene abierto. también tener en cuenta el tema de los Ahora sí. que tiene nuestra paciente, porque nuestra paciente trabaja, está en la casa, asiste a hijos, asiste a esposo y desafortunadamente están también con un nivel educativo mucho menor y con falta de redes de apoyo. Y por último, pues si la persona además de eso tiene
características específicas de personalidad, con sentimientos negativos o con rasgos hostiles, esa paciente se va a enfermar más de enfermedad cardiovascular, sobre todo desde el punto de vista de cardiopatía isquémica y ACV. Si nuestra paciente está estresada, no va a cambiar mucho el panorama, ya les conté. Entonces, esta paciente pues va a estar frente a un estrés que puede ser agudo o puede estar crónico. Si es agudo, pues se va a desencadenar toda esa actividad del sistema nervioso simpático que va a activar una activación aterotrombótica y esto la va a llevar a una isquemia miocárdica inducida por estrés. Esto va a estar totalmente relacionado con eventos cardiovasculares, arritmias y muerte súbita. Como ustedes pueden observar al lado derecho, nosotros tenemos un incremento de la hipertensión, de la adiposidad y la insulinoresistencia. Se activa, como ya les conté, el sistema nervioso simpático y también el eje hipotálamo pituitario. Esto genera mayor inflamación, que es tal vez lo más importante, mayor carga aterosclerótica y también mayor producción desde la médula ósea de factores inflamatorios con citoquinas que generan pues a largo plazo enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de agudo, entonces recuerden por favor la parte del sistema nervioso simpático. Cuando hablamos de crónico es esa inflamación que se ha venido acumulando por las citoquinas liberadas debido al aumento de catecolaminas, cortisol y la reducción del sistema nervioso parasimpático. Cuando nosotros hablamos de depresión, la verdad es que es lo mismo, solamente que quiero decirles que cuando esta paciente tiene depresión, esta inicia más temprano y suele ser más grave y suele desarrollarse en mayor proporción o estar mayor relacionada con enfermedades cardiovasculares. En una paciente que tenga depresión, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular es un 30 a un 50%. Y pongan ustedes que además de esto es un círculo vicioso, porque esa persona que está enferma de base, pues va a generar mucho más depresión y también mayor aislamiento que definitivamente va a empeorar su adherencia y también sus desenlaces cardiovasculares. Importantísimo a nuestras mujeres que nosotros busquemos de manera activa si han estado expuestas a algún tipo de radio o quimioterapia que puedan generar enfermedad cardiovascular. Estas que tienen a la derecha, pues no se las voy a nombrar una por una, pero sí que es importante que nosotros estemos preguntando porque no solamente producen falla cardíaca, sino que también están relacionados con hipertensión, con arritmias, con valvulopatías y también con enfermedad coronaria. Preguntar si el paciente ha tenido pues altas dosis de antraciclinas, de radioterapia, de cardiotóxicos como les muestro a la derecha, si la paciente tal vez es mayor, si además de eso viene en combo con otras enfermedades cardiovasculares, eso es súper importante que nosotros hagamos la intervención. Importante pues que desde la prevención nosotros evaluemos esos factores de riesgo que el hematólogo y también el médico primario, si la paciente está bajo un curso de quimiorradioterapia, nos lo envíen si el paciente pues tiene potencial riesgo de generar la cardiotoxicidad, porque nosotros debemos realizar ecocardiograma y biomarcadores cada determinado tiempo para evitar que esa paciente haga daño a largo plazo. Y por último, los factores de riesgo cardiovasculares únicos de la mujer, esos que no tienen los hombres y que muchas veces nos afectan a nosotros de manera predominante. Importante preguntar, ¿a qué edad le llegó su primera menstruación? Porque la paciente que le llega o muy temprano o muy tardío va a tener mayor riesgo. Igual para la paciente menopáusica. Diferenciar o preguntar si la paciente tuvo una menopausia precoz menor de 45 años o inclusive prematura menor de 40 años, porque definitivamente va a tener un aumento del riesgo de una cardiopatía isquémica y también de ACV. Específicamente en esas pacientes que tienen síndromes vasomotores, vamos a encontrar con mayor frecuencia una enfermedad cardiovascular subclínica. Ya la doctora me imagino que les contará que el tema de la terapia de reemplazo hormonal no reduce los riesgos de eventos cardiovasculares, no estaría indicada para la prevención primaria y secundaria y que solamente estaría para un grupo específico de pacientes. En cuanto a la presencia de anticonceptivos orales, hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros iniciamos esa terapia y las dosis que se deben llevar a cabo. Esto tiene que ser por alguien especializado porque cuando la paciente tiene anticonceptivos y además
además de eso se le suman otros factores de riesgo cardiovasculares, se ha demostrado que hay un aumento del riesgo de la paciente. Así que no podríamos o no deberíamos indicarlos en pacientes que tienen hipertensión arterial, cardiopatías o trombofilias o eventos tromboembólicos previos, porque definitivamente le estaríamos haciendo un daño importante a esta paciente. Bueno, esto ya se les había contado, si les llega más antes o más tardío, sí que sobre todo si es más temprano, pues la obesidad va a estar mucho más marcada, la intolerancia a la glucosa y el aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Específicamente hablando de la menopausia, hay muchas veces que nos preguntan a nosotras si la terapia de reemplazo hormonal viene siendo, pues digamos, positiva para prevenir eventos cardiovasculares. Ya les conté que no, pero en algunas pacientes que tienen bajo riesgo de evento cardiovascular y que están en una ventana desde la menopausia en los 10 años, tal vez se puede beneficiar, sobre todo para el manejo de sus síntomas. ¿Pero por qué esto sucede? Definitivamente, durante toda la charla no he hablado más que de menopausia. ¿Esto qué sucede? Cuando nosotros tenemos una menopausia, definitivamente esa protección de los estrógenos viene a generarnos todas estas resultados. Se nos daña nuestro endotelio, hay una disfunción del mismo, hay una disfunción diastólica, hay una activación del eje renina-angiotensina, nuestro corazón se pone más gordito, se remodela, hay un envejecimiento vascular y obviamente hay un daño en la microvasculatura, que es de pronto una de las principales cosas que se nos pasan a nosotros, porque llega la paciente infartada con dolor, troponinas positivas, llega un cateterismo, no se le encuentra nada y les decimos que no requieren tratamiento y se nos olvida esta parte. Estas pacientes usualmente no están enfermas de enfermedad aterosclerótica grande, sino de la microvasculatura y se beneficia igual de tratamiento. También tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a sospechar cuando esa paciente tenga pues anovulación, ciclos irregulares, cuando tenga síntomas o signos de hiperandrogenismo y además de eso pues encontremos la poliquistosis. Esto no es que esté totalmente relacionado con la enfermedad cardiovascular, pues todavía no está ligado, pero sí que está relacionado con mayores complicaciones del embarazo, con que esa paciente desarrolle obesidad y diabetes mellitus, y por supuesto ya acabamos de ver que una paciente obesa y con diabetes pues tiene mayor riesgo cardiovascular. Definitivamente, y lo vemos muy frecuentemente, lo que pasa es que se nos olvida preguntarles, esas pacientes que han tenido trastornos hipertensivos del embarazo o que han tenido diabetes gestacional, definitivamente van a tener un aumento de hipertensión, de ACV, de enfermedad, de cardiopatía isquémica y de muerte en los siguientes años. Así que es súper importante que nosotros, estemos preguntando de manera activa, lo mismo cuando estamos buscando esos potenciadores y esos modificadores de riesgo, si esta paciente si tuvo preeclampsia, si tuvo menopausia temprana, recuerden, menor de 45 años, porque sí que tienen un impacto importante en nuestras metas a largo plazo. Como pueden ver acá, estos solo son números, pero es para mostrarles a ustedes cómo es esa carga que tiene esa paciente que tuvo preeclampsia en hipertensión, en enfermedad cardiovascular, en stroke, en falla cardíaca, en diabetes, y que no solamente es necesario que sea preeclámptica, sino que también haya tenido hipertensión gestacional o diabetes, porque todos estos riesgos se van acumulando a largo plazo y esta paciente pues va a fallecer más temprano. No olvidar que nuestra mujer no solamente tiene factores de riesgo, digamos, en común con el hombre, sino que además de eso tiene otros que son mucho más frecuentes en ellas, como comorbilidades adicionales. Esto tiene que ver con la osteoporosis, con trastornos de la tiroides, con enfermedades inflamatorias y reumáticas que hacen que cambie nuestro curso de la enfermedad. Un grupo muy especial, ya para terminar, esa paciente, miren que uno piensa que la paciente viejita es la que tiene insuficiencia cardíaca. Aquí tal vez es para que alertemos y prendamos alarmas cuando nosotras tengamos pacientes jóvenes, porque pueden tener también cardiomiopatía periparto o pueden tener un Takotsu a lo largo de su vida o pueden tener cardiotoxicidad, y estas son manifestaciones de la insuficiencia cardíaca específicas de la mujer.
Importante también saber que estas mujeres tienden a tener una peor calidad de vida con respecto a los hombres, así como mayor sintomatología. Si bien ellos se mueren un poco más, nosotras tenemos una carga de la enfermedad durante la vida con peor calidad de vida y mayor síntoma, entonces es importante que nosotros estemos buscando y interviniendo este tipo de cosas. No olvidar que a nosotras nos da más falla cardíaca con fracción de eyección preservada con respecto a los hombres, a ellos les da más reducida. Listo. Para resumir, y quisiera dejarles como recomendación la guía práctica clínica de la CIAC, porque sí que nos da a nosotros todo este resumen súper importante e interesante para también abordar los factores de riesgo. Ellos nos dan 3 pasos. La primera, y es básicamente buscar de manera activa, no solamente desde el punto de vista personal, sino también los familiares, todos aquellos factores de riesgo que les acabo de contar, desde los tradicionales como los emergentes, así como los únicos, para que luego, cuando nosotras hagamos el siguiente paso, pues miremos si esa paciente tiene factor de riesgo único presente, iniciar de manera más temprano. Y que es importante aquí que nosotros le contemos a la paciente que ha tenido esos antecedentes, que tiene mayor riesgo y que debe ser intervenida de manera más precoz y muchísimo más estricta para que podamos disminuir el riesgo de eventos. Si la mujer es mayor de 40, podemos nosotros buscar cuál es ese evento, cuáles son esos riesgos cardiovasculares con cualquier score de riesgo que esté validado para que nosotros a largo plazo, en el paso 3, hagamos un tratamiento intensivo de esos factores de riesgo cardiovascular, como nos va a contar la doctora Isabel. Recordarles que esto no empieza desde que somos viejitas, ya se los conté, esto empieza desde que nosotras nacemos y desde que nosotras tenemos inclusive una enfermedad cardíaca congénita, puede ser que después tenemos cambios hormonales muy importantes y que después de eso pues estamos también, pues digamos, tenemos relación importante con otras patologías que no afectan a los hombres y por supuesto pues la menopausia cambia de manera radical todo este tema. Cuando nosotras tenemos entonces un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular pues ya definida, pues iniciamos la prevención primaria. Secundaria, perdóneme, pero cuando no tiene enfermedad cardiovascular definida, nosotros sí que tenemos que buscar de manera activa y como les he venido buscando o contando a largo de plazo, a largo de la charla, hay que hacer el cálculo del riesgo cardiovascular y mirar si la paciente está en riesgo bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Y digamos que no les voy a hablar a fondo de esto, sino que quiero que ustedes vean esta parte de acá en donde definitivamente hay marcadores importantes que incrementan el riesgo cardiovascular y que van a hacer pasar a esta paciente de bajo a moderado o de moderado a alto riesgo y con esto pues las metas definitivamente van a cambiar. Si podemos hacer las cosas bien, siempre podemos hacerlas mejor y eso aplica para la vida, el amor y la medicina. Y en este caso de esta charla en particular, quiero, 1, sensibilizarlos a nosotros como médicos para buscar de manera más activa esos factores de riesgo que pues dañan a nuestra mujer y 2, que con esa sensibilización nosotros podamos llevar a nuestras mujeres a un empoderamiento de sus factores y de su enfermedad para que tengamos un final más feliz. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Doctora María del Pilar, muchísimas gracias por esta excelente presentación y este resumen tan concreto frente a estos factores de riesgo asociados pues, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la mujer. Vamos a dejar las preguntas para el final, si les parece, y le vamos a dar paso a la doctora Isabel Cristina con la siguiente charla. Doctora, por favor, adelante. Buenos días a todos. Agradezco la invitación del Ministerio de Salud y de Protección Social. Realmente para nosotros como Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de Cardiología de la Mujer es muy importante hablar sobre estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular de las mujeres, sobre los factores de riesgo cardiovascular en la mujer y sobre las intervenciones específicas para la atención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, desde la atención primaria. Creo que de las cosas que más estamos fallando es en atención primaria. Y creo que esta es la oportunidad para que nosotros cambiemos el desenlace de nuestras mujeres. ¿Me confirman si están viendo la presentación?
Sí, doctora, ya está proyectando. Sí, está. Perfecto. No tengo conflictos de interés para esta conferencia. Y bueno, Pili ya nos habló sobre todos estos factores de riesgo tradicionales que los compartimos con los hombres, como son la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, la inactividad física, sobre otros factores de riesgo emergentes que ya hemos conocido, como son la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes. Recordemos que las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El 80% de las enfermedades autoinmunes se presentan en las mujeres y que realmente son un determinante para múltiples enfermedades como falla cardíaca y enfermedad coronaria. Que nosotros como mujeres, sobre todo las que nos da cáncer de seno, terminamos con quimioterapia o con radioterapia y que dentro de esos medicamentos que utilizamos están los antracíclicos que van a generar o incrementar el riesgo de cardiotoxicidad y que siempre es importante preguntar, cuando ustedes hacen la historia clínica, si la paciente tuvo cáncer, qué tipo de quimioterapia recibió y averiguar si de esa quimioterapia tiene riesgo de cardiotoxicidad, porque siempre se olvida y nosotros no se nos puede olvidar eso cuando hacemos la anamnesis de estos pacientes. Existen otros factores de riesgo únicos de la mujer, como son la menopausia precoz, la terapia hormonal, la menarquia, la preeclampsia, la diabetes gestacional, el parto pretérmino, que van a generar riesgo cardiovascular en nuestras mujeres. Esta es una guía que se fue publicada en el JAC, es una guía también muy buena, igual que la guía de la CIAC, donde también evalúan todos esos factores de riesgo tradicionales, factores de riesgo que son más en las mujeres, y lo que muestran es que todos estos factores de riesgo asociados, tanto convencionales como no convencionales, como únicos de la mujer, van a llevar a inflamación, a disfunción endotelial, a aterosclerosis subclínica, a disfunción endotelial, lo que va a llevar a enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte súbita. Esta guía ya nos la mostró Pili. Realmente lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en nuestra consulta, lo primero es investigar. Tenemos que hacer un examen físico riguroso, una anamnesis rigurosa, donde no solamente vamos a evaluar todos esos factores de riesgo convencionales que ya todos conocemos, sino que es importante evaluar los factores de riesgo no convencionales o únicos de la mujer. Por ejemplo, las complicaciones en el embarazo, preguntar si la paciente tuvo diabetes gestacional, si tuvo hipertensión en el embarazo, preguntar si la paciente tiene síndrome ovario poliquístico, a qué edad le llegó la menopausia a nuestra paciente, si es una menopausia muy temprana, muy precoz, que es antes de los 40 años, sabemos que ya incrementa el riesgo cardiovascular, si nuestro paciente tiene enfermedades autoinmunes, si recibieron tratamientos oncológicos, es muy importante. El segundo paso es evaluar el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres, y eso lo vamos a hacer con unas escalas, ahorita les voy a mostrar cuáles, y el tercer paso es ya darle tratamiento adecuado a cada factor de riesgo cardiovascular. Entonces, esa es como una acercamiento de cómo debemos evaluar el riesgo cardiovascular en nuestras mujeres. Lo importante es que ustedes en prevención primaria tienen que tener muy claro que es importante la dieta saludable, el ejercicio, el control de peso y sobre todo el adecuado control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Pero también hay que calcular el riesgo cardiovascular y tener en cuenta que nuestras mujeres son un poco diferentes que los hombres. ¿Y por qué somos diferentes? Porque tenemos unas entidades y unos factores de riesgo que son diferentes a los hombres, como son la menopausia, como son las complicaciones del embarazo, que van a generar un incremento del riesgo cardiovascular en nuestras mujeres y que no lo podemos olvidar. Por otro lado, es importante averiguar si tenemos enfermedad cardiovascular o aterosclerótica subclínica. Eso lo vamos a hablar más adelante porque el hecho de que nuestra paciente esté completamente asintomática no significa que nuestra paciente sea una paciente que no tiene riesgo cardiovascular. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces pensamos que el paciente está en bajo riesgo y son pacientes que son realmente de alto riesgo. Entonces, hay dos calculadoras. Esta es la escala HARS, es una escala que se realizó en varios países, incluyeron países de Latinoamérica. Es una escala que ustedes la pueden
descargar en su celular. Es una escala realmente muy práctica, como pueden ver, evalúa si el paciente está en bajo, moderado, alto, muy alto, riesgo cardiovascular. Y por ejemplo aquí, si pueden ver ahí el ejemplo, lo van a ver el riesgo cardiovascular de nuestra mujer. Por ejemplo, en esta paciente pues el riesgo era muy bajo, porque era una paciente muy joven, no tenía ningún factor de riesgo cardiovascular, pero digamos que eso lo pueden hacer en el consultorio y es muy práctico. Está la escala Framingham modificada, que ustedes simplemente hacen la escala Framingham y multiplican por un factor de corrección, que es 0.75, y con eso van a evaluar el riesgo cardiovascular de nuestra paciente. Ahora, ¿cómo diagnosticamos y tratamos estos factores de riesgo cardiovascular? Entonces, recordemos que la hipertensión arterial en la mujer es un poco diferente a los hombres. Sabemos que antes de la menopausia, la presión arterial usualmente no es muy alta en las mujeres, es más alta en los hombres, pero conforme llega la menopausia, la presión arterial se empieza a aumentar de forma exponencial. Las mujeres son más hipertensas en la menopausia que los hombres, y eso hace que las mujeres tengan mayor riesgo de daño de órgano blanco. Las mujeres hipertensas desarrollan menos regresión del daño de órgano blanco cuando ustedes les dan tratamiento para la hipertensión arterial. Y por otro lado, sabemos también que la presencia de cifras tensionales elevadas en la mujer predice eventos cardiovasculares futuros. Va a tener más riesgo de síndrome coronario, de falla cardíaca, de fibrilación auricular. Entonces, la hipertensión en la mujer es un poco diferente. Sabemos que incrementa la prevalencia en la menopausia, que es importante tener un consumo moderado de sal. Actividad física es muy importante y que no deben consumir más de una bebida alcohólica en el día. Es importante que cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de hipertensión arterial, deben hacer varias medidas de la presión arterial, eso ya ahorita se los voy a explicar, y deben ayudarse de un monitoreo de presión arterial. Pero el objetivo terapéutico de nuestras mujeres es igual que el de los hombres. La idea es que tengamos una presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Esta es la Guía Internacional de Hipertensión Arterial. Entonces, cuando ustedes están en su consultorio y tienen una mujer que tiene una presión arterial menor de 130-85, realmente pues no está hipertensa, pero lo que se recomienda es que ustedes evalúen los otros factores de riesgo cardiovascular de su paciente y que al menos cada año deben estarle tomando la presión arterial para evaluar que ese paciente no se vuelva hipertensa con el tiempo. Si el paciente está entre 130, 139, 85, 89 o está mayor de 140, 90, se debe hacer 2 mediciones de la presión arterial. Recuerden que un paciente tiene que estar bien sentado, debe estar en reposo, es un paciente que debe estar tranquilo, que no debe haber tenido consumo de ninguna sustancia, que no debe haber estado haciendo ejercicio, se deben hacer 2 medidas y si el paciente persiste con presión arterial por encima de 140-90, pues se confirma la hipertensión. Si tiene una presión en casa por encima de 135-85, se confirma la hipertensión arterial. Y si de forma ambulatoria tiene más de 130 en un monitoreo de presión arterial, ya sabemos que es un paciente que está con hipertensión grado 1 y que es posible que vamos a necesitarle tratamiento para la hipertensión a ese paciente. Importante, todo paciente con hipertensión debemos evaluarle el daño de órgano blanco y evaluarle el riesgo cardiovascular con alguna de las 2 escalas que les mostré, ya sea HARS o con la escala de Framingham modificada. Siempre hay que tomarle a todos los pacientes, hay que tomarles un hemograma, hay que tomarles electrolitos, función renal, perfil lipídico, perfil de glicemia a estos pacientes y un electrocardiograma. Y descartar que el paciente no tenga daño de órgano blanco. Y si la presión arterial de nuestro paciente es un paciente hipertenso muy joven, realmente tenemos que descartar hipertensión arterial secundaria. Entonces, si el paciente tiene un grado 1 de hipertensión arterial, que está entre 140 y 159 o 90, 99, debemos hacer cambios de estilo de vida. Y si es un paciente que tiene alto riesgo, como son pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o diabetes o daño de órgano blanco, o que persiste con cifras tensionales muy elevadas a pesar de los cambios de estilo de vida, son pacientes que debemos empezar terapia farmacológica en esos pacientes. Si es una hipertensión grado 2 por encima de 160 a 100, se debe empezar inmediatamente tratamiento.
Lo que usualmente se recomienda en todos estos pacientes es que se utilice siempre combinaciones de medicamentos antihipertensivos. Entonces, es decir, o se utiliza un IECA o un ARA2 asociado a un calciatonista dihidropiridínico. Esa sería la primera opción. Si en la próxima cita persiste con la tensión muy elevada, entonces incrementa la dosis de esta combinación de IECA más calcio antagonista. Si el paciente persiste hipertenso, empieza un diurético light, por ejemplo, una clortalidona, una indapamida en esos pacientes. Realmente no se recomienda mucho la hidroclorotiazida. Si el paciente persiste hipertenso, le adicionamos espironolactona. Y si a pesar de eso persiste hipertenso, después de que yo ya le di IECA, ya le di calcio antagonista, ya le di diurético light, diuréticos de acídico light, ya le di espironolactona, ahí sí pienso en darle otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque es que a veces le llegan a los consulta los pacientes de una vez con clonidina y ustedes ni siquiera le han dado los medicamentos que inicialmente se deben dar. Entonces esa es la recomendación general. Ellos aquí ponen A como IECA o ARA2, el C, que es el calcio antagonista. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente hipertenso ya confirmado, empiezan la asociación de IECA ARA2 más calcio antagonista a dosis bajas. En la segunda visita, si sigue hipertenso, le aumentan la dosis a esa combinación. En la tercera visita, si persiste hipertenso, le asocian la D, el ACD. El D es de diurético, es diurético tiacídico light, ¿sí? Y si persiste hipertenso, es decir, se llama una hipertensión resistente, le adiciona la espironolactona. ¿Listo? Si el paciente persiste hipertenso, a pesar de eso, ahí sí me pongo a pensar en darle doxazosina o darle clonidina a ese paciente, pero no antes de haberle dado todo este tratamiento a nuestros pacientes. Y eso es independiente si es hombre o si es mujer. En cuanto a ya cosas específicas de mujer, sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo incrementan 3.7 veces el riesgo de hipertensión arterial, 2.0 veces el riesgo de cardiomiopatía isquémica, 1.8 veces el riesgo de accidentes vascular, 1.5 veces el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. Que, por ejemplo, nosotros podemos prevenir preeclampsia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que prevenir preeclampsia? Miren, eso lo recomienda la Guía Internacional de Hipertensión Arterial. Si ustedes tienen una mujer que tiene enfermedad renal crónica, que tiene una enfermedad autoinmune, que es una paciente diabética, que tiene una hipertensión en el embarazo anterior, o que es una paciente de riesgo moderado, como que ha tenido un primer embarazo en una mujer mayor de 40 años, o un embarazo con un intervalo entre embarazo y embarazo mayor de 10 años, o paciente muy obesa, o antecedentes familiares de preeclampsia o múltiples embarazos, se recomienda el uso de aspirina durante la semana 12 y 36 del embarazo. Y eso en cuanto a prevención de preeclampsia. En cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, se presentan en el 10% de los embarazos. Recuerden que hipertensión gestacional es aquella presión arterial por encima de 140/90 después de la semana 20 de gestación en una mujer que era previamente normotensa y deben haber hecho 2 tomas con 4 horas de diferencia. ¿Listo? En cuanto a la preeclampsia, es una hipertensión gestacional, pero que ya se asocia con proteinuria o con disfunción orgánica materna o uteroplacentaria con evidencia de retardo del crecimiento intrauterino en estos pacientes. Entonces, esos son como los conceptos que son muy importantes. ¿Cómo se le da tratamiento a estas mujeres que tienen hipertensión en el embarazo? Realmente aquí ya el tratamiento es o con calciatonistas tipo dihidropiridínicos, con nifedipino es lo que más se utiliza, o con la betalol. En otros países, pues hay la betalol oral, nosotros usualmente utilizamos nifedipina o alfa-metildopa. Está contraindicado en todos los pacientes embarazados IECA o ARA2 porque afecta el feto. Hipertensión severa, si ustedes tienen una mujer embarazada y era con una presión por encima de 170, 110, ese paciente toca hospitalizarla inmediatamente porque tiene hipertensión severa y ahí tienen que empezar el tratamiento con la betalol intravenoso o con magnesio y posteriormente darle egreso con alfa-metildopa, con nifedipino y si tiene edema pulmonar con nitroglicerina. ¿Listo? Estos pacientes no pueden recibir otros medicamentos
por el riesgo de afectar pues, el feto. El diagnóstico de diabetes mellitus siempre lo deben hacer con una glicemia en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro, deben tener al menos 8 horas de ayuno, o una glucosa postprandial mayor de 200 miligramos por decilitro en un test de tolerancia a la glucosa, o una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, o pacientes que tienen síntomas de hiperglicemia más una glucosa en ayunas postprandial mayor de 200 miligramos por decilitro. Esas son como la clasificación de prediabetes y diabetes, que ya la han mostrado, pero importante es que ustedes recuerden que prediabetes está entre el rango entre 5.7 y 6.4%, es el diagnóstico de prediabetes, y que el paciente con prediabetes ya tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, no es que, ay, ya señor, ya casi le va a llegar la diabetes, pero tranquilo que eso no le va a pasar nada. No, pilas con eso porque ya empieza a haber mayor riesgo de eventos cardiovasculares en esos pacientes prediabéticos. ¿Cuándo se recomienda hacer screening de diabetes o de prediabetes en pacientes completamente asintomáticos, de esos que ustedes ven en la consulta? Entonces, si el paciente tiene obesidad con un índice de masa corporal mayor de 25 y tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo: familias de primer grado con diabetes, razas de alto riesgo como nosotros somos razas de alto riesgo, que somos latinos, historia de enfermedad cardiovascular, el paciente que es hipertenso o paciente que tiene un HDL menos de 35 o triglicéridos mayores de 250, o mujeres con síndrome ovario poliquístico, o pacientes con inactividad física, o pacientes que ya tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, que tienen obesidad severa o que tienen acantosis nigricans. Un test anual a pacientes con prediabetes siempre se debe hacer. Mujeres con historia de diabetes mellitus gestacional se debe realizar el test al menos cada 3 años. Y para los demás pacientes iniciar el test de hemoglobina glicosilada o de glucosa a la edad de 35 años. Y pacientes con VIH tampoco se pueden olvidar, porque estos pacientes usualmente utilizan antirretrovirales, que estos antirretrovirales generan mayor riesgo de resistencia a la insulina y mayor riesgo de lipidemia. ¿Cómo hacemos el screening de diabetes gestacional? Entonces, antes de la semana 15 de gestación, en mujeres con factores de riesgo, se puede hacer el screening de diabetes gestacional, o a la semana, usualmente se hace a la semana 24 o 28 de gestación. Examinar a las mujeres con diabetes mellitus gestacional para prediabetes o diabetes a las 4 a 12 semanas después del parto. Siempre se debe hacer esto porque estas mujeres tienen con el tiempo mayor riesgo de volverse diabéticas. Mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional a las cuales se les detectó prediabetes, debemos realizar intervenciones intensivas de estilo de vida y o metformina para prevenir la diabetes en estas pacientes. La diabetes mellitus gestacional incrementa el riesgo cardiovascular, 20 veces mayor incremento de riesgo de diabetes mellitus en el futuro, 2 veces mayor riesgo de hipertensión, 2 veces mayor riesgo de accidente vascular, 2.8 veces riesgo de cardiopatía isquémica. Por eso es que es tan importante que nosotros en la historia clínica tenemos que preguntar si nuestra paciente es diabetes tipo 2, si tiene historia familiar de diabetes mellitus en la familia, si tiene diabetes mellitus gestacional o tuvo historia de diabetes mellitus gestacional, porque es muy importante en estos pacientes, por el riesgo cardiovascular que se someten estas pacientes a lo largo del tiempo. ¿Qué debemos hacer? Aparte de nuestra historia clínica que ya habíamos hablado, debemos tomar todos estos laboratorios, incluyendo microalbuminuria, no olviden la microalbuminuria. Es tomar un electrocardiograma a todos estos pacientes con diabetes o prediabetes para evaluar si tiene hipertrofia ventricular, si tiene un bloqueo completo rama izquierda, de pronto tiene una necrosis de cara inferior, evaluar si de pronto tiene una enfermedad cardiovascular que nosotros no hemos visto. Recordemos que estos pacientes hacen enfermedad coronaria que muchas veces es silente, y a veces cuando ya hacen los síntomas es demasiado tarde. La microalbuminuria ya sabemos que es un factor de riesgo para deterioro de la función renal claramente, es un marcador de deterioro de función renal, pero también es un marcador de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, y por eso todos los pacientes tienen que tener microalbuminuria. Esa es la clasificación. Cada vez que ustedes tengan un paciente, independiente que sea diabético o no diabético, pero realmente en general debemos hacer nuestra tasa de filtración glomerular dependiendo la creatinina de nuestro paciente, y a todos los pacientes hacerles una microalbuminuria y evaluar en qué grado están.
Porque si nosotros podemos tener un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular, pero que tiene una macroalbuminuria importante, y eso ya le incrementa el riesgo cardiovascular a esta paciente. ¿Cómo clasificamos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos? Entonces, el primer mensaje es que el paciente diabético no es un paciente de bajo riesgo. No existen pacientes de bajo riesgo diabéticos. Los pacientes diabéticos son o moderado riesgo, o de alto riesgo, o de muy alto riesgo. Entonces, moderado riesgo es aquel paciente joven con una diabetes mellitus tipo 1 de menos de 35 años de edad, o diabetes mellitus tipo 2 menos de 50 años, con una duración de la diabetes de menos de 10 años, sin otros factores de riesgo. ¿Cuántos pacientes diabéticos que ustedes ven no tienen ningún otro factor de riesgo? Realmente son muy pocos. Entonces, los clasificados como moderados diabéticos son muy pocos. Alto riesgo son pacientes con diabetes mellitus con una duración mayor de 10 años, sin daño de órgano blanco, con cualquier otro factor de riesgo. Entonces, son pacientes que son hipertensos, dislipidémicos, ¿sí? Esos son pacientes ya de alto riesgo. Y pacientes de muy alto riesgo, que son los más fáciles de clasificar, porque es el paciente que ya les hizo el infarto, que ya les hizo el accidente cerebrovascular isquémico, el paciente que es un ejemplo de las cosas que uno siempre le olvidan. Y si el paciente es diabético y tiene 3 factores de riesgo importantes, ya es un paciente de muy alto riesgo. O pacientes diabéticos tipo 1 con inicio temprano, larga duración, mayor de 20 años de duración de diabetes mellitus, son pacientes también de muy alto riesgo. Entonces, mirándole una forma más gráfica, entonces riesgo moderado es el paciente diabético que dura menos de 10 años, sin daño de órgano blanco, y tiene que ser un diabético tipo 1 de menos de 35 años y diabético tipo 2 de menos de 50 años sin factores de riesgo. Entonces, son muy pocos los pacientes que ustedes tienen riesgo moderado. El diabético con riesgo alto, entonces diabético tipo 2, mayor de 10 años de evolución, sin daño de órgano blanco, pero que tiene algún otro factor de riesgo. Entonces, o es un paciente ya mayor de 75 años, o es hipertenso, tiene lipidemia, o es tabaquismo, o tiene obesidad. Y el paciente de muy alto riesgo, el paciente que ya todos conocemos, que tiene una enfermedad cardiovascular, tuvo un infarto, tiene enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30, tiene proteinuria, tiene hipertrofia ventricular, tiene retinopatía diabética, tiene neuropatía diabética, que tiene más de 10 años de evolución de la diabetes tipo 1, o pacientes que son diabéticos que tienen 3 factores de riesgo más. Es decir, si ustedes tienen un paciente diabético que ya es hipertenso, que es dislipidémico y que aparte de eso fuma, ya es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular sin necesidad de tener ningún evento cardiovascular previo. Entonces, hay que saber clasificar estos pacientes porque muchas veces no se clasifican bien y no se evalúa bien el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Los inhibidores de SGLT2 son parte del tratamiento de estos pacientes. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente diabético, usualmente el primer tratamiento que dan todos los pacientes es la metformina. La mayoría de los pacientes toleran la metformina. Sabemos que es un buen medicamento para reducir hemoglobina glicosilada, tiene algunos efectos benéficos a nivel cardiovascular, pero todo paciente diabético debe recibir un inhibidor de SGLT2. ¿Y por qué les estoy diciendo o siendo tan enfática en este mensaje? Porque hay 3 estudios clínicos que se hicieron, el emparedado con empaglifosina, el CANVAS con canaglifosina y el LICLER-TIMI 58 con dapaglifosina. Viene el porcentaje de mujeres que se incluyeron, realmente nosotros estamos muy representadas en la mayoría de estudios clínicos, está entre un 28 y 37% de mujeres que se incluyeron en estos estudios, pero igual los desenlaces son iguales, ¿sí? Las mujeres también se benefician, igual que los hombres, de niveles de SGLT2. Lo importante del mensaje acá es que hubo una reducción de forma significativa del 14%, 14-17% del desenlace combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, con reducción también significativa de alrededor de un 27 a 35% de hospitalizaciones por falla cardíaca en estos pacientes. Entonces, todo paciente diabético debe recibir un inhibidor de SGLT2 a no ser que tenga una contraindicación de uso, como por ejemplo que tenga una tasa de filtración glomerular por debajo de 20. Entonces, estas son las recomendaciones en general del uso de inhibidores de SGLT2. Si ustedes tienen un paciente con falla cardíaca con fracción de ejecución reducida, con o sin diabetes, debe recibir un inhibidor de SGLT2.
se llama empaglifosina o dapaglifosina, ya que se ha demostrado reducción en mortalidad y en hospitalizaciones por falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la empaglifosina y la dapaglifosina ha demostrado reducción de hospitalizaciones y en mortalidad cardiovascular. Si el paciente tiene una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca, ese paciente debe salir con algún inhibidor de SGLT2, ya que se ha demostrado beneficio en todo el espectro de la falla cardíaca, independiente si es fracción de eyección reducida, levemente reducida o preservada. Si el paciente es diabético y es un paciente de alto riesgo, recordemos nuestro grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular, todos esos pacientes deben recibir niveles de SGLT2. Y si el paciente tiene diabético con enfermedad renal crónica y proteinuria, ese paciente debe recibir inhibidores de SGLT2. Y si tiene enfermedad renal crónica proteinúrica con o sin diabetes, también debe recibir inhibidores de SGLT2 porque reducen la progresión de la enfermedad renal crónica. Y en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, ya sabemos que estos inhibidores de SGLT2 también reducen hospitalizaciones y reducen mortalidad cardiovascular. Hay otro grupo de medicamentos que nosotros debemos en la línea de estos pacientes cuando no logramos un adecuado control de hemoglobina glicosilar. Cuando nosotros estamos tratando a nuestros pacientes con diabetes, ya no estamos pensando solamente en un tratamiento de glucocéntrico, es decir, solamente nos importaba bajar la hemoglobina glicosilar. Aquí nos importa reducir desenlaces cardiovasculares en nuestros pacientes diabéticos. Es por eso que la primera línea es metformina con inhibidores de SGLT2, pero si nosotros no llegamos a metas, por favor no piensen en insulina de una. O sea, lo que se tiene que pensar es en iniciar un análogo de GLP-1. Aquí están todos los estudios con análogos de GLP-1. Vamos a revisar principalmente los que hay aquí en Colombia, que es el liraglutide subcutáneo con el estudio LEADER, y el semaglutide subcutáneo, el estudio SUSTAIN 6, y el REWIND, que es el dulaglutide subcutáneo. Si se dan cuenta, el porcentaje de mujeres pues es un poquito mayor, 36% de mujeres en liraglutide y con dulaglutide 46% de mujeres. En los estudios con liraglutide y semaglutide es donde se incluyeron pacientes con mayor enfermedad cardiovascular asociada a estos pacientes. Pero lo más importante es que todos estos medicamentos, todos esos análogos del GLP-1 han logrado reducción de eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué son eventos cardiovasculares mayores? Son muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, con impacto en la reducción de accidente cerebrovascular con semaglutide subcutáneo y con dulaglutide subcutáneo casi de un 40%, y con reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica en estos pacientes si nosotros utilizamos cualquiera de estos medicamentos, liraglutide, semaglutide o dulaglutide subcutáneo. Por eso es que antes de pensar en darle insulina a estos pacientes, tenemos que darle un análogo de GLP-1 a estos pacientes. Ahora miremos específicamente mujeres, como ya les había mostrado, 35% hasta 46%. Los desenlaces son similares entre hombres y mujeres. Hubo reducción significativa del desenlace primario, que fue muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal en estos pacientes. Y bueno, ahora hablemos un poco de lipidemia. Esta gráfica ya nos la mostró la doctora Pilar, ya les explicó la diferencia en los patrones de lípidos entre la adolescencia y la menopausia. Realmente voy a enfocarme un poco en la parte de menopausia. Si se dan cuenta, en la menopausia nosotros ya tenemos incremento de los triglicéridos, mayor incremento del LDL, mayor incremento de la lipoproteína A, que sabemos que incrementa el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes con disminución del HDL. Entonces, en esta época es que tenemos que estar muy alerta porque ahí es cuando incrementa el riesgo cardiovascular de la mujer. Las mujeres en los estudios en lípidos realmente también estamos subrepresentadas, menos del 30% de las mujeres están en los estudios clínicos, tanto con estatinas como con inhibidores de PCSK9. ¿Cuáles son las metas de LDL según el riesgo cardiovascular? Entonces, nosotros ya calculamos nuestro riesgo cardiovascular. Recordemos que está la guía europea, ellos utilizan un score diferente y nosotros no podemos utilizar este score porque nosotros no somos europeos. Entonces, tenemos que utilizar o la escala HARS o la Framingham modificada y según eso, pues podemos evaluar el riesgo. Entonces, si nuestro paciente está en bajo riesgo, pues podríamos tener un LDL, por la meta de LDL sería 116.
Pero si nuestro paciente es un paciente diabético tipo 1, menos de 35 años, o diabético menos de 50 años, diabético tipo 2, sin otro factor de riesgo, podríamos tener un LDL por debajo de 100. Si nuestro paciente tiene un colesterol total mayor de 310, un LDL por encima de 190, presión arterial por encima de 180, 110, o tiene hipercolesterolemia familiar, o tiene una enfermedad renal crónica entre 30 y 59, o una diabetes pero sin año de órgano blanco, pero que ya tenga duración mayor de 10 años, son pacientes de alto riesgo. Y si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, el paciente ya tuvo un infarto, ya tuvo una amputación de una pierna, ya le hicieron angioplastia periférica de miembros inferiores, o tuvo una angina inestable, o tiene placas ateroscleróticas. El hecho de que uno ya tenga placas ateroscleróticas documentadas, ya sea en las carótidas, ya sea en la aorta, son pacientes que ya son de muy alto riesgo cardiovascular. Pacientes tienen enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30, o si es un diabético que ya tiene microalbuminuria, es de muy alto riesgo cardiovascular. O si tiene retinopatías de muy alto riesgo, si tiene neuropatías de alto riesgo, o si es un paciente que tiene 3 o más factores de riesgo mayores, son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Existen unos modificadores de riesgo cardiovascular, y ya Pili nos había hablado de eso. Cuando nosotros tenemos un paciente que de pronto está en riesgo bajo, moderado, tenemos que mirar que no tenga otro modificador de riesgo. Entonces, si es un paciente con una obesidad importante, si es un paciente con un estrés psicosocial importante, un trastorno psiquiátrico importante, o tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, que ya sea hombres menores de 55 años o mujeres menores de 60 años, o enfermedades inflamatorias autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoidea, incrementa el riesgo cardiovascular en sus pacientes, o pacientes con HIV que reciben de terapia antirretroviral y que sabemos incrementa el riesgo cardiometabólico en estos pacientes, enfermedad renal crónica, SAOS, menopausia precoz, que es aquella por debajo de 40 años, o hígado graso. Eso incrementa el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, cuando ustedes vayan a empezar la terapia de estatinas, tienen que saber cuánto realmente necesitan bajar. Si es un paciente de alto riesgo cardiovascular, tienen que empezar con estatinas de alta intensidad para lograr una reducción del 50%. Pero si ustedes saben que no van a llegar a metas, podrían utilizar la estatina de alta intensidad más el ezetimibe para lograr una reducción del LDL del 65%. E incluso en prevención primaria, si nuestros pacientes persisten con una LDL fuera de metas, según el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, yo ya le di estatina de alta intensidad, ya tiene ezetimibe y es un paciente caracterizado como de alto, muy alto riesgo, podríamos utilizar un inhibidor de PCSK9 para lograr una reducción hasta el 85%. ¿Qué recomiendan las guías en prevención primaria en cuanto al uso de estatinas? Entonces, en prevención secundaria es súper claro que si el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica ya establecida, sea infarto, sea un accidente cerebrovascular, sea que el paciente tenga enfermedad carotídea, o esos pacientes tienen que recibir estatinas, todos. Y eso, la estatina no se suspende, la estatina se deja de por vida, ¿sí? Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, en pacientes que tienen en prevención primaria, si tienen un LDL por encima de 190 miligramos por decilitro y no tienen ningún modificador de riesgo cardiovascular, no tiene enfermedad arteriosclerótica subclínica. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes, por ejemplo los diabéticos, si ustedes ven que es un paciente de moderado riesgo, ustedes deberían realmente hacerle un Doppler de carótidas o un Doppler de miembros inferiores, de evaluar enfermedad aterosclerótica subclínica. Y si el paciente tiene placas, ese paciente ya debería recibir estatina. Y ya sería un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, porque ahí ya le cambiaría completamente el riesgo a nuestro paciente. En pacientes diabéticos deberían recibir estatina, y en prevención primaria, si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular o un riesgo intermedio, deberían recibir estatina. Cuando no se recomienda, cuando son pacientes de muy bajo riesgo cardiovascular o cuando los pacientes toman la decisión de tener hijos. O sea, si la mujer quiere tener niños, tienen que haber suspendido por lo menos 2 meses antes la estatina. Entonces eso es importante. Y realmente está como en color amarillo porque no está muy seguro
el uso de estatinas en este grupo es en estos pacientes que tienen riesgo intermedio. Pero entonces en estos pacientes de riesgo intermedio son los pacientes que más se benefician de evaluar si no tienen enfermedad aterosclerótica subclínica. Es el paciente que se le va a hacer un calcio score o que se le va a hacer al menos un Doppler de carótidas o un Doppler de miembros inferiores, mirar las femorales, a ver si tienen placas. ¿Qué nos dicen las guías? Es que estas mujeres que tienen específicamente antecedente de menopausia prematura por debajo de 40 años, o si es un paciente que es hipertenso, o si ya ha tenido preeclampsia, o diabetes mellito gestacional, o que han tenido recién nacidos pequeños a la edad de gestación o partos prematuros, esos pacientes si tienen dislipidemia, nosotros ya deberíamos empezar estatinas. Y eso es importante. Por otro lado, sabemos que si las mujeres quieren quedar embarazadas, toca suspender 2 meses antes estas estatinas para evitar pues, efectos sobre el feto. La lipidemia en el embarazo, entonces, el colesterol total, el LDL, los triglicéridos disminuyen en NADIR en el segundo mes de gestación, pero posteriormente hay un pico en el tercer trimestre donde incrementa de forma exponencial el colesterol, los triglicéridos y el LDL. Esos cambios se consideran generalmente no aterogénicos y caen precipitadamente a los niveles previos al embarazo después del parto. Los niveles de triglicéridos rara vez se superan los 250 miligramos por decilitro, pero en el caso de pacientes con hipertrigliceridemia severa, mayor de 1000, puede desarrollarse, incluso incrementarse el riesgo de pancreatitis, eso es muy raro, pero puede presentarse, de preeclampsia y de hiperviscosidad y de parto prematuro en esos pacientes. Entonces, la lipidemia en el embarazo, entonces, siempre hay que tener en cuenta un examen preconcepción. A estos pacientes se les debe evaluar el riesgo cardiovascular antes de que queden embarazadas. Y sigamos que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular. Si tienen alguna estatina, tendríamos que suspenderla. Esas mujeres se les debe optimizar todos los cambios de estilo de vida, ejercicio, suspender todos esos medicamentos que de pronto le afecten en el embarazo. Si es un paciente que tiene dislipidemia desde previamente, podríamos pensar en utilizar secuestrantes de ácidos biliares, y en pacientes con hipercolesterolemia familiar se podría estar pensando pues, en aféresis si el paciente tiene una hipercolesterolemia muy severa. Y posiblemente ya en la etapa ya postparto, se deben evaluar de nuevamente los factores de riesgo, volver a evaluar el perfil lipídico de esta paciente y reconsiderar el reinicio de las terapias de estos pacientes. En cuanto a la representación de nosotras como mujeres en los estudios, diferentes estudios de lípidos, podemos ver que realmente también estamos de nuevo subrepresentadas, entre un 20 a menos del 30% de los pacientes son mujeres en todos estos estudios clínicos. Sin embargo, en los subanálisis de todos estos estudios no hay diferencias de género en cuanto al beneficio de las estatinas de sus pacientes, en cuanto al beneficio de la ezetimibe en estos pacientes, en cuanto al beneficio de los inhibidores de PCSK9 o del ácido icosapentil que se utiliza en pacientes con hipertrigliceridemia. Existen unos factores de riesgo cardiovascular únicos de la mujer que no podemos olvidarlos y que a veces no se preguntan durante la anamnesis. Por ejemplo, el embarazo pretérmino antes de las 37 semanas incrementa 2 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. La presencia de abortos o pérdidas, 2 veces mayor riesgo de infarto, de ACV, de hipertensión renovascular y 2 veces riesgo de enfermedad cardiovascular en general. El hecho de que nosotros haya tenido un niño con retardo de crecimiento intrauterina incrementa el riesgo de lipidemia, de resistencia a la insulina y disfunción diastólica. Y si la menopausia es prematura, menor de 40 años, incrementa el riesgo 1.5 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, estos factores de riesgo únicos hay que identificarlos y estos pacientes hay que hacerles un seguimiento más estricto. Síndrome ovario poliquístico, ya lo ha hablado la doctora Pilar. Incrementa el riesgo casi 2 veces de hipertensión, 3 veces de diabetes mellitus. Tienen estos pacientes niveles mucho más altos de colesterol, más bajos de HDL. Incrementa el riesgo de eventos de enfermedad cerebrovascular no mortal en estos pacientes a causa de estos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nosotros tenemos una
mujer que ha tenido trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, que ha tenido retraso de crecimiento intrauterino, que ha tenido pérdidas del embarazo, que ha tenido ganancia excesiva de peso en el embarazo, o mujeres que son mayores de 40 años y quedan embarazadas. Esas mujeres, cuando una vez ya tienen su bebé, 3 meses posparto, hay que evaluar de nuevo la historia clínica de este paciente y evaluar riesgo cardiovascular de esta paciente, evaluar si el paciente fuma, que si el paciente tiene actividad física, mirar que no tenga hipertensión, que no tenga diabetes y empezar todas las terapias de forma intensiva para evitar desenlaces cardiovasculares en el futuro. ¿Cuándo debemos utilizar aspirina en la prevención primaria y secundaria? Entonces, en prevención secundaria es súper claro, todo paciente que tiene infarto agudo del miocardio, que ha tenido angina inestable, que ha tenido minoca, que ha tenido enfermedad arterial periférica, que ha tenido un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo no se recomienda? En mujeres completamente saludables, que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular y cuyo riesgo calculado es muy bajo o moderado. En pacientes que tienen mayores de 70 años, que han tenido ya antecedentes de sangrado, pues tampoco se recomienda. Y se podría utilizar en aquellos pacientes que son muy fumadores o pacientes que tienen calcio score. Cuando nosotros empezamos a hacer evaluación de aterosclerosis subclínica y se le hace un calcio score y este sale por encima de 100 o tiene placas en las carótidas, podemos empezar ASA, o en pacientes cuyo control de los otros factores de riesgo es insuficiente, podemos empezar ASA, o en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular según las escalas de riesgo y que tienen bajo riesgo de sangrado. La obesidad, ya nos ha hablado la doctora Pilia, aquí lo importante es saber que la obesidad viene un incremento exponencial en la prevalencia y que miren aquí en rojo que se encuentran las mujeres como hay un incremento de la prevalencia en estas mujeres y sobre todo en la posmenopausia, incrementa el riesgo de obesidad en estas pacientes. Que las mujeres tenemos mayor adiposidad abdominal, que los hombres tienen más masa adiposa visceral, que realmente la adiposidad visceral se asocia más fuertemente con un incremento del riesgo cardiovascular para ambos sexos, que las mujeres a veces tienen mayor prevalencia de hipertrofia ventricular, de falla cardíaca, de síndrome metabólico que los hombres, y que nosotros lo que se recomienda es que se haga un tratamiento intensivo con nutrición, con cambios de estilo de vida para estas pacientes. Entonces, en general, lo que se recomienda es que nosotros no fumemos, dormir bien por lo menos 8 horas, dieta saludable, una dieta mediterránea con alto consumo de vegetales, frutas, verduras, pescados, una actividad física más de 150 minutos por semana, adecuado control de niveles de azúcar con hemoglobina glicosilada por debajo de 7, recordemos, importante siempre en estos pacientes que tienen antecedente de diabetes mellitus gestacional, hacer chequeo de la hemoglobina glicosilada o de una glucosa postprandial en esos pacientes para identificar qué pacientes se van a volver prediabéticas o diabéticas en el futuro. Y recordemos que esos pacientes deberían recibir en escalonamiento metformina, inhibidores de CGLT2 y análogos de GLP-1 antes de pensar en darle otro tipo de tratamiento para el azúcar. Adecuado control de peso es muy importante, presión arterial por debajo de 130/80, mensaje importante, IECA-2 más calcio antagonista. Si no se controla la presión arterial, le aumentan la dosis del IECA o del ARA2 más el calcio antagonista. Si no se mejora la presión arterial, le dan un diurético light. Si no se mejora la presión arterial, espironolactona. Y si definitivamente, a pesar de todos estos medicamentos, no mejora la presión arterial, ahí sí pensamos en darle tratamiento con las otras cosas. En cuanto a los lípidos, es importante estratificar el riesgo del paciente según los niveles de LDL. Según los niveles de LDL voy a determinar cuál es mi meta de LDL en este paciente. Por eso es importante siempre hacer las escalas de estratificación de riesgo. Triglicéridos por debajo de 150 a todos nuestros pacientes y al menos una vez en la vida hacer una lipoproteína A para identificar estos pacientes con riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias. Doctora Isabel Cristina, muchísimas gracias por su excelente presentación. No sé si tienen unos minutos para unas preguntas así muy cortas.
Aquí hay una que es la siguiente. ¿Cuándo el médico general debería sí o sí, sin dudar, remitir a cardiología o a medicina interna, doctora Isabel Cristina? Pues digamos que el médico general tiene un campo importante de trabajo y es un adecuado control de estos factores de riesgo cardiovascular que acabamos de hablar, ¿sí? Pero si el médico general documenta que un paciente tiene enfermedad cardiovascular, ya, o sea, por ejemplo, identifica que tiene falla cardíaca, identifica que el paciente ya tiene enfermedad coronaria, que le identificó de pronto una fibrilación auricular, es mejor que lo envíen a cardiología, ¿sí? Si el médico general se encuentra con la capacidad de tratar de forma adecuada todos estos factores de riesgo, si el paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular, se podría quedar con el paciente si es capaz de tratarle todos esos factores de riesgo, ¿sí? Pero si ve que de pronto estos factores de riesgo no están de forma adecuada controlados, pues es preferible que los mande al internista para que le ayuden con el adecuado control de estos factores de riesgo y si tiene algún evento cardiovascular este paciente o sospecha de alguna enfermedad cardiovascular, pues lo manda al cardiólogo. Perfecto, gracias, doctora. Otra pregunta, ¿la contaminación ambiental o la exposición a humo de leña aún se puede considerar como un factor de riesgo de cardiopatía, sobre todo en mujer? Y si es así, ¿qué tipo de cardiopatía desarrolla? Pues la verdad es que la exposición ambiental, obviamente la contaminación ambiental y el estrés psicosocial son factores de riesgo cardiovascular en general, ¿sí? Pero digamos que el impacto de ellos, o sea, lo que nosotros podamos hacer para evitar eso, pues no va a ser mucho, ¿sí? Porque eso ya tienen que hacerlo, pues como tal, los ministerios, ¿no? El Ministerio Ambiental, donde tienen pues que tratar de evitar toda esta contaminación ambiental, hacer que, por ejemplo, sería buenísimo que pusieran un metro acá en Bogotá para que la gente no saliera tanto en carro, porque la verdad es que la contaminación ambiental aquí en Bogotá pues es mucho mayor, por ejemplo, que en las ciudades intermedias. Y eso pues va a generar más enfermedades pulmonares en estos pacientes. Y pues esto no es pues, absolutamente nada bueno para estos pacientes. Pero realmente mi mensaje es que ustedes traten los factores de riesgo que pueden prevenir, porque pues la contaminación ambiental pues nosotros no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Pero si hay otros factores de riesgo, ustedes pueden intervenir y que pueden hacerlo pues mejor de lo que lo estaban haciendo antes. Perfecto, doctor. Aquí hay una pregunta para la doctora María del Pilar, no sé si todavía está. Dice, cuando se requiere el uso de Lili, estatinas ¿estás ahí? en mujeres, ¿cuándo se requiere el uso de estatinas en mujeres con alto o muy alto riesgo cardiovascular? ¿Existe alguna de ellas que sea de preferencia específicamente para uso en mujeres? Me dice Pili que no tiene el micrófono. Ok, tranquila. Si desea, lo puede escribir en el chat. Pero pues digamos que ahí les puedo decir, sí, que ayuda a que el micrófono se lo dejaron como inhabilitado. Ok. Vale, en tanto le vamos Bueno, habilitando el en micrófono a la pacientes doctora. con alto y muy alto riesgo cardiovascular se deben utilizar estatinas de alta intensidad. ¿Cuáles son las estatinas de alta intensidad? Entonces son rosuvastatina de 20 a 40 miligramos o atorvastatina de 40 a 80 miligramos. Por favor, no utilicen lovastatina porque eso no le va a servir a sus pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, o utilicen atorvastatina 40 a 80 o rosuvastatina 20 a 40 en esos pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta. ¿Le identifica riesgo cardiovascular por síndrome ovario poliquístico, prediabetes y obesidad, índice de masa corporal 35, con deseos genésicos? ¿El tratamiento lo debería dar medicina interna, ginecología o endocrinología? No, el síndrome ovario poliquístico realmente necesitamos del ginecólogo para el tratamiento. Nosotros no somos expertos en el tratamiento de síndrome ovario poliquístico y entonces esto ya se vuelve pues un tratamiento más multidisciplinario. Síndrome ovario poliquístico sí debe manejarlo
ginecología, pero ellos tienen más experticia en el tratamiento de este tipo de pacientes. Sin embargo, las consecuencias del síndrome ovario poliquístico, como la de lipidemia, la puede manejar el internista también, el médico general también. Ahora, si ya el paciente tiene eventos cardiovasculares, pues nosotros les podemos ayudar con mucho gusto. Ok, la doctora ya puede activar su micrófono si es que desea complementar. Gracias. Adelante, doctora Pilar. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas? Lo de la contaminación. Quería contarles que en una de las charlas de dislipidemias que damos, hay desde hace 40 años la misma tabla que pues publicada como en el 2013, realmente es muy reciente y la contaminación está de cuarta causa de muerte cardiovascular y enfermedad cardiovascular. Entonces sí que está totalmente relacionada, ya sea porque agudamente desencadene un empeoramiento, una exacerbación de X enfermedad pulmonar o cardíaca, o que crónicamente con el tema de la inflamación sí que aumente las posibilidades de que un paciente hipertenso, diabético, genere no solamente un infarto, sino también ACV, arritmias o insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que no hay que subestimarla mucho y sí que se deben generar políticas para el tema de la contaminación, como la doctora Isabel lo decía, porque pues nosotros sabemos que es un riesgo, un factor de riesgo que pues podemos modificar, pero que desafortunadamente, más allá de decirle a un paciente que no se exponga a, pues no podemos hacer mayor cosa. Claro que Eso, sí. pues, lo otro era pues lo de las estatinas, pues la doctora ya se los contó. También creo que el tema del síndrome ovario poliquístico, la paciente de muy alto riesgo requiere un manejo multidisciplinario. Esto no puede ser solamente de un especialista, porque siempre hay complicaciones que uno y otro puede aportar y que debe requerir un abordaje integral de las 3 especialidades. Y yo no sé si había alguna otra por ahí. Doctora María del Pilar, en cuanto a la raza, ¿hay aumenta el factor de riesgo por alguna condición biológica, genética? Sí, sobre todo, por ejemplo, los pacientes afroamericanos tienen mucho mayor riesgo de generar hipertensión arterial y con más en eso, pues la aterosclerosis. Llamativamente, pues uno pensaría que se infartan más, aunque los datos no son tan contundentes. En unos registros dicen que los afroamericanos pueden tener mayor carga de cardiopatía isquémica. En otros estudios de imágenes nos dicen que esa carga de aterosclerosis no es tan alta. Sin embargo, pues digamos que los grupos de mayor riesgo vienen siendo los afroamericanos, seguidos los asiáticos, que de alguna manera pues nos comparan mucho con ellos, y luego pues la comunidad europea, que igual, inclusive entre ellos y entre etnias, también tienen riesgos diferentes y polarizados de enfermedad cardiovascular. Gracias, doctora. Y hay una última pregunta para la doctora Isabel. Dice, nos hablaba sobre enfatizar en el interrogatorio a mujeres con antecedente de quimioterapia para verificar si el tratamiento realizado puede aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Con cuáles de estos medicamentos se podría presentar ese aumento? Ah, ok, ya habían mostrado una diapositiva, pero no sé si quisieran complementar. ¿Se los cuento? Sí, si quieres, cuéntanos. Entonces recuerden que el tema de la quimioterapia no solo daña el corazón, genera arritmias, falla cardíaca, síndrome coronario e hipertensión arterial. Sobre todo hacer como énfasis en todos los pacientes que tienen pues exposición a ciclofosfamidas, a antraciclinas, a los trastuzumab, al metrotexate, al tamoxifeno y también a la radioterapia si eventualmente pues tuvo alguna exposición directa sobre el corazón, pues ese paciente también con altas dosis puede tener riesgo de cardiotoxicidad. Son como esos, sobre todo antraciclina, ciclofosfamida, fluoracilo, los taxanos y el trastuzumab. Perfecto. Gracias, doctora. Aquí hay una última pregunta. Alguien está levantando la mano. Cabemu, está identificado como Cabemu. Puede activar su micrófono. Muy buenos días, doctora Isabel y doctora Pilar. Mirando de los factores de riesgo, sería importante tener en cuenta las enfermedades periodontales que tienen un proceso tanto bacteriano como inflamatorio y que a nivel sistémico van a tener una relación importante. Últimos estudios dicen que el 25% a que se pueda producir una enfermedad de riesgo cardiovascular. Entonces es importante tener eso y más cuando las mujeres en estado gestacional se presentan muchos procesos inflamatorios a nivel de las encías
¿Y qué experiencia tienen ustedes y qué nos pueden indicar desde la parte de cardiología a ese tratamiento multidisciplinario para estas pacientes? Muchas gracias. Carlos Alberto Murga de Valledupar. Gracias, doctor. Sí, realmente nosotros, o sea, no solamente son mujeres, eso también es en hombres, tanto hombres como mujeres tenemos que tener una salud oral adecuada, ¿no? Sabemos que todas las infecciones, sobre todo los procesos inflamatorios dentales, han incrementado el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Desafortunadamente eso realmente no hay como unas políticas más organizadas en eso. El acceso a odontología es supremamente complejo con las entidades promotoras de salud. Yo lo digo yo porque tengo pacientes que, mejor dicho, les toca pagar particular para que les miren. Lo único que hacen, y eso a duras penas, es hacerles higiene oral, pero realmente no miran bien las gingivitis, estas realmente infecciones periodontales severas que estos pacientes muchas veces tienen, porque desafortunadamente falta mucha educación en cuidado oral, ¿sí? Y pues realmente pues nosotros como médicos muy poco podemos hacer porque pues nosotros no somos expertos en enfermedad periodontal,